Estás escuchando Camino, Verdad y Vida con el apóstol Mario Luis Suárez. Camino, Verdad y Vida. Quiero compartir un tema que le he denominado Viendo lo que Dios ve. Amén. ¿Cuántos quieren ver lo que Dios ve? Si nosotros logramos ver lo que Dios ve, pues no equivocaríamos absolutamente nada de nuestro caminar. Nuestros pies nunca estarían en tropiezo. El Salmo 119 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Porque precisamente la palabra de Dios se irgue, se levanta como una antorcha, como una luminaria que nos permite ver el camino, y el camino sabemos que es Cristo. Y cuando le vemos a Él con su misma luz, es más, Él mismo dice, en su luz veremos la luz. Porque no podremos ver la luz del Señor si no es con su misma revelación. Entonces, todo esto es para que nosotros podamos ver. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Así que necesitamos a alguien que vea para que pueda guiar a aquel que no ve. Marcos capítulo 8, versículo 22 al 26 es la historia de un hombre que no veía y que fue llevado a ver como Dios ve. Dice el versículo 22: vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Amén. Jesús estaba en Betsaida, y Betsaida significa la casa del pescado. Es interesante porque esta historia, nos podemos quedar con la historia, que de por sí la historia es maravillosa, de por sí la historia es asombrosa. Imagínense el poder del Señor obrando en la vida de un hombre y restableciendo la vista, un hombre que veía como árboles y después volvió el Señor otra vez a obrar en su vida, y es tremendo. Pero nos pudiéramos quedar con la historia o avanzar un poco más y profundizar en esta escritura que no está puesta solamente para contarnos una historia de un ciego que fue sanado, sino que el Señor nos habla de algo mucho más profundo, y es de la obra que Él hace en nosotros para llevarnos a ver como Él ve todas las cosas. Hay una forma como Dios ve las cosas y otra manera como nosotros las vemos. Y por eso, por ver las cosas a nuestra manera, es que siempre equivocamos el camino. Pero debo comenzar hablándoles que Betsaida significa la casa del pescado. Pero cuando Jesús comenzó su ministerio, usted puede ver en Lucas capítulo 5, versos 10 y 11, que Jesús se encuentra en la orilla y está tratando con unos pescadores. Y entonces el Señor les dice esto:
Verso 10. Asimismo, de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, a Pedro, ¿verdad? No temas, desde ahora serás ¿qué? Pescador de hombres. Ellos estaban pescando y obviamente estaban pescando peces, pero peces que nunca pudieron pescar. Ellos estuvieron pescando durante toda la noche y nada habían podido pescar. Pero Jesús, cuando les cambió la dirección, Jesús veía lo que ellos no veían. Jesús les dijo, lancen la red a la derecha. Y Simón, el pescador, le dijo, toda la noche hemos estado pescando, pero en tu palabra echaré la red. Y obedeció la palabra y logró atrapar gran cantidad de peces. Y entonces dice que cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¡Qué maravilloso! Un milagro provocó que aquellos hombres empezaran a ver cosas que ellos antes no veían, pero que ahora lo estaban viendo. Ellos vieron el milagro, pero también vieron la necesidad de dejarlo todo y seguir a Jesús, porque el Señor les dijo esto: de aquí en adelante los haré pescadores de hombres. Mis amados, esta es la tarea inicial de cada uno de nosotros. Tú eres un pescador de hombres. Y Dios nos ha puesto como iglesia para esta gran cosecha final, para traer, mis hermanos, gente al conocimiento de Cristo, al reino del Señor. La Biblia dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que echó una red en el mar y sacó peces buenos y peces malos. Y esto está hablando de la gran cosecha. En esta gran cosecha, mis amados, hay una gran pesca. El Señor ve a las multitudes, las ve como gente que hay que pescar, que hay que sacar de las aguas y traerlos a Él, a Cristo. La casa del pescado, así se llamaba Betsaida. Y la casa del pescado es una figura del reino de Dios. Usted fue atrapado en la maravillosa red de salvación del Señor, aleluya. Usted fue atrapado por Jesucristo. Usted antes estaba a la deriva, estaba perdido, pero el Señor te lanzó una red. Alguien lanzó una red, una palabra poderosa y gloriosa, y usted fue salvado, usted fue rescatado, y ahora estamos en las manos de Jesús, aleluya. Ahora, aquí dice la Escritura que allí a la casa del pescado fueron unos hombres que veían a llevar a uno que no veía. Porque así estábamos todos. Todos antes estábamos ciegos. Y en el reino de Dios, en la casa del pescado, en el reino de Dios, donde están todos aquellos que han sido atrapados, que hemos sido pescados por el Señor para una nueva vida. Amados míos, en la casa del pescado, en el reino del Señor, es en donde Dios nos revela una visión, ver las cosas como Él las ve. Pero los amigos del ciego son los socios de Dios. A ver cuántos aquí son socios de Dios. Tú tienes que ser socio del milagro más maravilloso y más grande. Tú tienes que ser un pescador de hombres, un pescador de almas, y convertirte en un socio en la empresa más gloriosa que haya existido jamás en toda la historia de la tierra, el reino del Señor, aleluya. Y en este tiempo Dios quiere levantar una generación como los amigos de este ciego. Porque los amigos de este hombre fueron gente que veía y que tomaron a este hombre que no veía y lo trajeron al hombre que lo podía hacer ver. Eso es lo que hace el Señor. Él te toma a ti, que tú puedes ver, que tienes una visión de Dios,
que tienes una revelación de Cristo. Y tú puedes llevar a la gente que no puede ver a Cristo, los tomas y se los presentas a Él, los rindes a Él, se los entregas a Él y Él hace el resto para que este hombre pueda ver así como tú ahora estás viendo. Estos amigos buscaron al ciego en su casa. Amada iglesia, los ciegos están en su casa. Hay casas, hay familias, hay gente que está encerrada, atrapada en su ceguera. Ellos fueron a buscar a este ciego. Lo encontraron en donde estaba. Nosotros tenemos que ser socios de Dios. Tenemos que ser una iglesia que evangeliza, una iglesia que predica, una iglesia que no está perdiendo el tiempo, sino que va a los lugares donde están los ciegos para traerlos a Jesús. Si tú no echas las redes, es imposible que puedas pescar algo. Pedro estuvo pescando toda la noche, pero cuando el Señor le dijo, lanza la red a la derecha, es lanzar la red hacia donde el Señor nos dijo que tenemos que lanzarla. Y escucha esto, atraparon gran cantidad de peces. Y tú vas a atrapar gran cantidad de hombres para pescarlos para el Señor. Las casas de fe o las casas iglesias, como también le llamamos, tenemos que ir a las casas, tenemos que rescatar gente. Tú tienes que ser un socio de Dios. Estos amigos del ciego fueron hasta donde estaba el ciego. ¿Sabe qué hicieron? Le hablaron de Jesús. Le dijeron, mira, tú sabes bien que tú estás ciego. Tú sabes bien que tú necesitas un milagro en tu vida. Es lo que nosotros tenemos que decirle a la gente. Hablarles de que la ceguera de ellos, lo que ellos no pueden ver, hay alguien que les puede dar sentido a su vida. Y ese es Cristo. Ellos le hablaron de Cristo. Ellos no le podían hablar de otra cosa. Tu mensaje no puede ser de otra cosa sino acerca de Cristo. El mensaje que la gente necesita es Cristo. La gente no necesita que tú le prediques de iglesia. Ay, que mi iglesia es muy linda, que hay luces, que ahí cantan bonito, que ahí se predica chévere, que hay aire acondicionado y no vas a pasar calor. Vente para acá, que acá vas a estar. No prediques iglesia. La gente no necesita iglesia. La gente necesita a Cristo. Y Cristo los convierte en iglesia. Aleluya. Vamos, dale un aplauso al Rey. Porque la iglesia no es el local, no es la estructura, esto es un auditorio, esto no es una iglesia, usted es la iglesia. Entonces ellos, estos amigos, estos socios del Señor, tomaron a este hombre y le impartieron fe. Porque este ciego les creyó a ellos. El ciego les creyó el mensaje. Y algo más hicieron los socios de Dios. ¿Sabe qué hicieron? Le rogaron al Señor que tocara a su amigo. Yo creo que esto es algo que tenemos que hacer en este tiempo. Dios nos ha puesto como intercesores para orar por gente. Pídele a Dios la gente. Dile al Señor, como decía aquella mujer, dame un hijo, si no muero. Dame hijos espirituales, Señor. Dame gente para el reino. Dame gente para que sean salvos, Señor. Ora por la gente. Ora por el vecino. Ora por tu amigo. Ora por el cliente. Ora por el socio. Ora por las personas que trabajan, que estudian contigo. Tú tienes que interceder. Tienes que hablarle a Jesús del ciego. Y decirle, como decían estos hombres, rogarle que los tocara. Porque Él lo va a hacer, pero tu tarea es amar a esa gente y tu mejor manera de amarlo es predicándoles, pero orando para que el Señor haga la obra en ellos. ¿Por qué esta gente está en tinieblas? ¿Por
porque esta gente no puede ver la luz. Y la oración es poderosa, amados míos. Si la oración no fuese necesaria, Jesús nunca hubiera orado. Pero lo que más hizo el Señor en todo el tiempo fue orar. Y Él, cuando veía a las multitudes, lloraba, porque Él, siendo el buen pastor, todavía veía a la gente como ovejas que no tienen pastor. Ahora, Jesús atiende el ruego de los amigos del ciego. Y entonces dice aquí la Escritura que Jesús tomó al ciego de la mano. Eso es lo que hace el Señor. Cuando tú traes gente a Él, ya el resto lo hace Él. Tú no vas a cambiar a nadie, tú no vas a salvar a nadie, tú no vas a transformar a nadie. Es Cristo en ellos. Es el Señor que se va a revelar, el que los va a tomar con su propia mano y los va a guiar. Cuando tú viniste al Señor, comenzó un caminar con Él. Y mientras estabas ciego, Él te tomó de la mano, su propia mano. Ya usted quizás no anda con la gente que le predicó. A lo mejor ni se acuerda quién lo trajo al Señor. Pero nunca se le ha olvidado el Señor que te tomó en tu ceguera y te sacó del lugar en donde estabas, de tu condición. Así como Jesús dice aquí en la Escritura que sacó a aquel hombre fuera de la aldea. Él lo saca de la aldea. Ahora, yo la otra vez, y en cada ocasión que tengo la oportunidad, siempre explico por qué el Señor sacó a aquel hombre de Betsaida. Porque unos días atrás, Jesús había pronunciado una sentencia sobre esa ciudad. Lea conmigo Mateo 11:20. Mateo 11:20 dice: entonces Jesús comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. ¿Dónde estaba Jesús? En la misma ciudad donde Él había dicho antes: ay de ti, porque había gente que no se había arrepentido y porque no habían creído. Y entonces el Señor decía: porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Mateo 13:57, el Señor dice: y se escandalizaban de Él. Pero Jesús le dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Ahora, ¿por qué el Señor saca a aquel hombre de la aldea? Porque en esa aldea Él mismo había dicho: yo no voy a obrar en ese lugar donde hay incredulidad y deshonra. Ahora, mis amados, el Señor los saca de la aldea como usted fue sacado del mundo. Porque la aldea, bajo sentencia, bajo juicio, es tipo y figura del mundo que tiene atrapados a las personas, del pecado y del mundo. Yo quiero que usted me siga rápidamente, porque quiero hablarle de algo muy breve. En primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, verso 12 hasta el 17, miren lo que el Señor habla. El apóstol Juan describe los tres enemigos
que nosotros tenemos. Dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Ahí está el primer enemigo. ¿Cuál es el primer enemigo? El pecado. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, y aquí está el segundo enemigo, porque habéis vencido al maligno. Entonces, ¿cuál es el primer enemigo? El pecado. ¿Cuál es el segundo enemigo? Satanás, el maligno, el diablo, el tentador. Luego en el versículo 15 dice, no améis al mundo, y ahí está el tercer enemigo, el mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¡Wow! Porque todo lo que hay en el mundo, y describe qué es el mundo. Diga conmigo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Betsaida representa esas tres cosas. Por eso el Señor lo saca, porque son de los tres lugares donde el Señor te saca. Lo primero que te saca es el pecado. La primera obra que hace el Señor es sacar el pecado. Ahora, yo he explicado esto de una manera interesante, porque el pecado es una ley que estaba gobernando al hombre. El pecado es lo que te gobierna cuando tú no tienes a Cristo, te hace esclavo. El pecado es una ley que habita en la carne del hombre. Cuando el Señor viene a tu vida, Él te saca del pecado. ¿Y cómo te saca del pecado si está dentro de ti? Pues sacando el pecado de dentro de ti y metiéndose Él en tu corazón. Eso es lo primero que hace el Señor. Entonces el pecado ha sido sacado, ha sido remitido. Amén. Pero la carne sigue contaminada. Entonces lo segundo que hace el Señor es sacarte de las tinieblas, del dominio de las tinieblas. Porque cuando tú estabas en pecado, tú estabas también no solo bajo el dominio del pecado que estaba dentro de ti, sino bajo el dominio de Satanás. Y Satanás gobierna sobre los pensamientos, sobre los corazones de aquellos que están dominados por el pecado. Entonces cuando el pecado es sacado de ti, Cristo viene a vivir, el Espíritu de Dios viene a morar dentro de ti, y automáticamente tú eres trasladado, eres sacado de las tinieblas y trasladados de las tinieblas a su reino de luz admirable. ¿Cuántos dan un aplauso a eso? Amén, aleluya. Pero hay algo que todavía el Señor está luchando dentro de nosotros para terminarnos de sacar de lo último que puede afectar nuestras vidas, y es el mundo. Porque Satanás ya no gobierna sobre nosotros, porque ahora somos de Cristo. El pecado no mora dentro de nosotros, porque ahora mora Cristo. Pero el Señor dijo, vosotros, aunque estáis en el mundo, este mundo es un sistema en el cual estamos, pero diga conmigo, mas no somos de este mundo. El problema es que mientras estamos en este mundo, estamos como este ciego, bajo la influencia del mundo. Este ciego
Estaba ciego porque tenía pecado dentro de él, porque el diablo estaba dominándolo a él. El Señor soluciona los dos primeros problemas y está trabajando en el tercero. Porque todos los días el apóstol Pablo decía, porque en Cristo yo estoy crucificado para el mundo y el mundo para mí. Qué tremendo esto. Es decir, el mundo, mis amados, es un sistema. Ahora, el diablo te tienta y te domina cuando tú no eres del Señor. El pecado te envenena y te mata, porque eso es lo que hace el pecado, te separa de Dios. El diablo no te separa de Dios, el diablo te hace pecar y el pecado te separa del Señor y te mata. Pero el mundo te secuestra de Dios. Por eso el Señor sacó a aquel hombre de la aldea, porque Dios te saca del pecado, te saca de las tinieblas, pero está trabajando para sacar a sus hijos del secuestro del mundo. Porque hay hijos secuestrados en el mundo. Hay gente atrapada en el sistema del mundo. Mire, hay cristianos que no están sirviéndole a Dios, son hijos de Dios, no tienen pecado, el diablo no los domina, pero el mundo los tiene secuestrados. Secuestrados. Ahora te voy a explicar la diferencia entre el pecado y el mundo. Porque usted puede decir, bueno, obviamente se parecen, pero no son iguales. Si por ejemplo tú tienes un hijo y alguien golpea a tu hijo, usted se enoja, ¿verdad? Y fue un golpe que le dio. Así es el pecado. Cuando alguien ofende al padre, eso sería un pecado. Ahora, si ese hombre en vez de golpear a tu hijo, lo toma por la fuerza, lo mete en un carro, se lo lleva y tú no lo vuelves a ver más, no lo golpeó, lo secuestró. Ahora, el pecado se trata con la cruz. En la cruz, Dios trata todos los asuntos que tienen que ver con el pecado. Pero el mundo, mis amados, nosotros somos rescatados de una vana manera de vivir. Porque del mundo usted necesita ser rescatado. Porque el mundo secuestra a los creyentes. Ahora, si a alguien lo secuestran, ¿será que esa persona no estará buscando la primera oportunidad para escaparse de los secuestradores? Pues obviamente usted que está libre, usted dice, claro, si a mí me secuestran y yo veo el primer chance, yo me voy. Pero usted sabe que hubo algo que sucedió que los psicólogos lo han llamado el síndrome de Estocolmo. Pues eso fue un secuestro que hubo hace un tiempo, 1900, no recuerdo, 70 por allí, 80, no recuerdo bien la fecha, 70. Un secuestrador secuestra a un grupo de personas y los mantuvo presos. Y entonces al final, de una manera extraña, esta gente que estaba aterrada al principio, terminó agarrándole cariño al secuestrador. Y terminó haciéndose amigo del secuestrador. Y terminaron entendiendo al secuestrador y dándole la razón y aún defendiéndolo cuando querían rescatarlo. No lo vayan a matar. Él no es tan malo como parece. Yo creo que hay muchos cristianos que tienen el síndrome de Estocolmo.
porque están en el mundo, y cuando tú les hablas del mundo, que tú no puedes vivir en el mundo, se enojan es contigo. No, ¿por qué? Si esto no es tan malo. Esto no es tan malo como parece, pero está secuestrado de la vida de Dios. No le sirven al Señor, no operan, no ven lo que Él ve, están viendo lo que los ojos de la carne quieren ver. Porque eso es lo que ve el mundo. Dice, los deseos de la carne, lo que le gusta, la carne contaminada con el pecado que ya fue sacado, pero que quedó contaminada. Todavía la carne quiere saciar cositas dentro de ella. Y también los deseos de los ojos. Wow, yo quiero tener aquello, quiero tener, te deja seducir, porque el mundo te seduce para secuestrarte. Yo recuerdo que a mí me iban a secuestrar. Yo era un niño. ¿Y cómo me iban a secuestrar? Estábamos en Maicao, ¿verdad? En Colombia con mi mamá. Y mi mamá estaba comprando, creo que un televisor, algo así. Y estaba un hombre fuera de la tienda con unos muñequitos. Y empezó a mi hermano Juan Carlos y a mí con los muñequitos. Y nos hacía así, y nos fue sacando de la tienda. Y de repente el dueño de la tienda le dice, señora, se están llevando a sus hijos. Mi mamá soltó el televisor y pegó una carrera y empezó a gritar y nos rescató a tiempo. Imagínense, estaba por allá en la zona donde secuestran a la gente. ¿Para qué? Para delinquir. Amado mío, présteme atención a esto. El Señor nos quiere sacar de todo ese sistema. Y cuando tú ya has sido tomado por la mano del Señor, tú no puedes ser amigo del mundo, porque Santiago dice, sepan esto, que todo aquel que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. No le está hablando a gente que están en el pecado. Está hablándole a gente que salió del pecado, pero quiere seguir dentro de la aldea. Quiere seguir dentro de la aldea. Cuando Jesús sana al ciego, le dice, no vuelvas a entrar a la aldea. Dile que está a su lado, no vuelvas a entrar a la aldea. Fuiste sacado de la aldea, fuiste sacado de un sistema, porque ahora estás en el camino del Señor. Aleluya. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Ahora, cuando el Señor saca a este hombre de la aldea, el Señor hace algo. Escupe los ojos del ciego. Escupió la ceguera. Porque si hay algo que el Señor va a hacer es escupir la ceguera que nos está impidiendo ver lo que Él ve. Y cuando Él escupe, hay algo de Jesús que se introdujo en los ojos de aquel hombre. O sea, hay parte de la vida de Cristo que se introduce dentro de ti, que te abre los ojos del entendimiento para que tú puedas ver. El ciego anhelaba el milagro. Amén. Y yo vengo a decirte en esta hora que hay una liberación poderosa del Señor sobre todo aquel que está en sus manos, porque Él va a abrir tus ojos espirituales para que veas, no solamente para que lo veas a Él, lo conozcas a Él, sino para que puedas ver lo que tus ojos no veían, para que puedas ver la maldición que está en esa aldea, lo que Dios no quiere que tú vivas en esa aldea, que tú no vuelvas atrás, y para que puedas ver el camino y para que puedas encontrar a otros ciegos para traerlos al Señor, porque de eso se trata toda esta obra. Jesús transfirió de su esencia sobre las miserias de aquel ciego. Por eso escupió sobre los ojos, para transferirle vida y visión. Así que, mis amados, por eso lo que Jesús
quiere hablar es que Él va a transmitir su pureza, su gracia, su gloria para abrir los ojos y que podamos ver lo que Él ve. Aleluya. Jesús le puso la mano encima a este hombre y este hombre fue sanado. Ahora, termino en esta tarde, porque aquel ciego veía a los hombres como árboles. Cuando el Señor le pregunta la primera vez, ¿puedes ver? Y él dijo, veo, Señor, pero veo a los hombres como árboles. Y entonces el Señor no dejó el milagro hasta ahí. Porque el Señor no dijo, bueno, ya estás viendo, vas bien. Antes no veía nada, por lo menos ahorita estás viendo. Yo lo que sé es que aquel hombre veía a los demás como árboles. Y hay una iglesia en el libro de Apocalipsis que se llama la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea tenía un gran problema. Esta iglesia decía, yo soy rico, pero tengo esto contra ti, dice el Señor, que tú dices, yo soy rico. Y no sabes, dice el Señor, que tú eres desventurado, miserable, pobre y ciego. No eres ningún rico. Eres un desventurado, miserable, pobre y ciego. ¿Por qué ellos decían que eran ricos? Porque ellos presumían de los bienes que tenían. Porque para ellos la riqueza y para ellos el ver, para ellos la visión era tener cosas, tener muchas cosas. Pero el Señor le dijo, tú eres un desventurado. Y además de desventurado eres miserable. Y además de miserable eres pobre. Porque no tienes las riquezas de Cristo. No tienes la vida de Cristo. Y además eres ciego. Porque no has visto el diseño, el propósito. Dios quiere llevarte a ver lo que Él ve. Porque el problema es que muchos están como esa iglesia de la Odisea, que fueron rescatados, que fueron salvados, que fueron perdonados, pero no están viendo lo que Dios ve. El libro de Génesis comienza con una labranza. Comienza con dos árboles, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Adán comió del árbol de la ciencia, del bien y del mal. No comió de Cristo, el árbol de la vida. Y cuando nosotros no somos rescatados de aquello, vamos a seguir viendo como árboles. O sea, el libro de Génesis comienza con una labranza, con un jardín lleno de árboles, con un huerto. Pero el libro de Apocalipsis termina no con una labranza ni con un huerto, sino con un edificio, una edificación. Porque el apóstol Juan dice, y vi yo que descendía del cielo de Dios una ciudad, la nueva Jerusalén, la esposa del Cordero. La nueva Jerusalén es una ciudad, pero no es una estructura, es la iglesia. En el principio era una labranza, pero al final, cuando todo termine, Dios no va a tener una labranza, va a tener una obra consumada, terminada, perfeccionada, un edificio de Dios. La labranza que había en Génesis dice que y había un río que atravesaba por aquel lugar.
en Génesis, pero en Apocalipsis está el mismo río de la vida. Y en medio de la ciudad había un río. ¡Wow! ¡Qué maravilloso!, ¿verdad? El apóstol Pablo decía a la iglesia: nosotros, dice, somos colaboradores de Dios, mas vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Si tú solo estás viendo la labranza, no estás viendo lo que Dios quiere que veas. Dios quiere que veas el edificio completo. Dios quiere que veas que la labranza son apenas los árboles, las maderas con lo que se va a hacer la obra. El edificio es la obra terminada. Adán fue puesto para que labrara la tierra y cuidara el huerto. Pero el Señor ha puesto a sus hijos como colaboradores para edificar la iglesia, para terminar la obra en cada uno. Si tú solamente estás aquí porque el Señor te salvó y porque, gloria a Dios, me libró del pecado y ya estoy listo, por lo demás lo que quiero es vivir bien en esta tierra, tener buen dinero, tener una buena casa, vivir cómodo y esperar a que Él nos venga a buscar. Estás viendo la labranza, estás viendo el principio, pero te estás perdiendo de todo lo que Dios quiere hacer contigo. Amados míos, mientras tú estás viendo los hombres como árboles, todavía estás incompleto. Cristo no se ha perfeccionado y Él no va a dejar su obra por mitad. Porque cuando le dijo a aquel hombre: ¿qué ves? Él dijo: veo los hombres como árboles. Dice que entonces el Señor volvió a poner las manos sobre él. Yo quiero que levantes tus manos en este momento. Porque si Dios es necesario que vuelva a trabajar contigo, que vuelva a tratar tu vida, Él lo va a hacer tantas veces como lo necesites, hasta que, como dice la Escritura, y Él le hizo que viera. Ya no vas a ser tú el que ves lo que quieres ver, sino que Él va a hacer que tú veas lo que Él quiere que veas. Y cuando Él dejó de ver los hombres como árboles y vio clara y perfectamente, entonces allí el Señor lo soltó. Amados míos, Dios te va a llevar de menos a más. Sí, Él te va a bendecir, te va a prosperar, Él te va a dar lo que necesitas, pero Él te va a llevar a ver lo que Él ve. Porque el trabajo hay que hacerlo, mi amado. Tenemos que ver a la gente a la que vamos a rescatar, a ganar, y tenemos que ser perfeccionados en Él y perfeccionar a Cristo en la vida de la gente. El Señor le dijo: nunca más vuelvas a entrar en esa aldea. Declaro en el nombre de Jesús que tú nunca volverás atrás, que tú no volverás a los lugares de donde Dios te sacó, que no volverás a ser dominado por las cosas que antes te dominaban, que no verás nunca más este caminar, esta vida, nunca lo volverás a ver como tú lo has visto hasta ahora, sino que te serán abiertos los ojos del propósito, los ojos del entendimiento, y empezarás a ver la obra de Dios. Se despertará en ti un hambre por el Señor, un hambre por la obra, un hambre por hacer la voluntad de Dios, un hambre y sed de justicia, un hambre para caminar, para cumplir el propósito, un hambre de Cristo para caminar en el llamado. Vas a ser despertado a una realidad que no habías visto, porque se abrirán los ojos de tu vida
para ver lo que Dios ve. Aleluya. Dale ese aplauso al Rey. Aleluya. Contáctanos a través de nuestra página web www.cddministerio.com. Camino, verdad y vida.